Dios les bendiga rica y abundantemente. Le damos gracias a Dios por este nuevo tiempo que vamos a estar con ustedes en esta clase de neumatología, de conociendo el Espíritu Santo. Una nueva clase con ustedes. Y en la clase pasada estuvimos viendo la unción del Espíritu. Espero que haya sido una semana de bendición conociendo esa unción. Hoy vamos a ver una clase que está entrelazada, que está unida a esta unción y se llama los dones espirituales. Los dones espirituales. La unción es algo que es íntimamente unida a los dones espirituales. Una persona que tenga dones espirituales debe tener esencialmente unción para que el don se desarrolle de una forma sobrenatural. Entonces vamos a ver la clase de los dones espirituales, conociendo esto, que la unción va entrelazada a esta clase que son los dones. Entonces les quería decir esto. Es importante que conozcamos, para que podamos ver los dones, que conozcamos lo que sucedió con Jesús. Jesús fue crucificado, Jesús murió, Jesús también fue sepultado, pero Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó duró 40 días, escucha bien, en la tierra resucitado, y más de 500 personas, dice la Biblia, lo vieron y estuvieron con él. Entonces, ¿por qué te quiero decir esto? Porque al día 40 de Jesús haber resucitado, después de la Pascua, Jesús subió y ascendió y pasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y esto se llama entronización. Y la entronización es fundamental que tú la conozcas para que puedas conocer también, identificar lo que hizo Jesús cuando Él subió. Allí cuando Él subió fue cuando se comenzó a dar los dones a sus creyentes. 10 días después de la entronización, 10 días, o sea, para cumplir los 50, el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo, y esto es el inicio de la clase. El inicio de la clase con la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se entroniza, 10 días después viene el Espíritu Santo, comenzaron a suceder cosas sobrenaturales en el mundo, en la era neotestamentaria, y en los creyentes, que habían 120 en ese momento reunidos unánimes, y sobre ellos fue derramado el Espíritu Santo. Y te quería entonces hablar de esto, y quería irme contigo al capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a leer la venida del Espíritu Santo para que puedas identificar claramente el derramamiento del Espíritu, porque con él venía los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Amén. Entonces te quiero decir que cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, estaban todos unánimes juntos. El versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes? Los 120. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué podemos identificar en esta venida del Espíritu Santo para llevarlos a la clase de hoy, a los dones espirituales? Que sucedió con la venida del Espíritu Santo algo impresionante. Y vamos a ver los 3 elementos principales que vino con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, dice el versículo 2, y que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hay otras versiones que dice un viento huracanado, o sea que no fue cualquier cosa lo que vino.
Vino el Espíritu Santo y no vino de cualquier forma. Dice que vino con un viento fuerte, recio, que soplaba. Entonces, primer elemento, escucha, viento. Dice el versículo 3, y se les aparecieron, dice, lenguas repartidas, dice, como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Lenguas repartidas, como de fuego. Eran unas lengüitas que estaban encima de cada uno de los 120, que eran como de fuego. Y dice que estaban repartidas en cada uno de ellos. O sea, 120 lenguas en forma de fuego sobre su cabeza. Y dice el versículo 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas. Entonces vemos los tres elementos: viento, recio y huracanado, el fuego, las lenguas de fuego, y el tercero, el hablar en lengua. Fueron tres elementos con los cuales vino el Espíritu Santo. Esos fueron los tres elementos. El viento identifica la obra salvadora de cada uno de estos creyentes. Identifica el bautismo en el Espíritu. Identifica la llenura del Espíritu. El fuego identifica lo que el Espíritu Santo había dicho por medio de Juan. Cuando Jesús venga, los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Fuego es la obra santificadora y la obra purificadora de nosotros, dentro de nosotros, que hará o que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y las lenguas, el hablar en lengua significaba que el Espíritu Santo nos iba a llevar ¿a qué? Al servicio, a servir. Era el primer don que se derramó sobre estos 120 creyentes, que fue el hablar en lenguas, que identificaba que íbamos a servir. Entonces, en este tiempo, en este capítulo 2 y en el 3 y en el 4 y en todo el libro de los Hechos, que no se deberían llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que dominó a la iglesia, la guió y la controló durante toda esta época, y veíamos cosas que hacían los creyentes a través del Espíritu Santo, milagros sobrenatural. Lo más normal de esta época, que la pueden leer en el libro de los Hechos, lo más normal era que el Espíritu Santo realizara milagros. Eso era lo normal. Lo sobrenatural se volvió normal. Lo sagrado se volvió normal. Era normal ver milagros en esta época, en todos los dones que comenzó a repartir el Espíritu Santo sobre cada uno de estos creyentes. Recuerden que Pedro predicó y se convirtieron 3,000, y ya las personas comenzaron. Apareció Felipe haciendo milagros, apareció el apóstol Pablo haciendo milagros, Pedro, Juan, Esteban, todos, cada uno de ellos. La iglesia era una iglesia de un poder sobrenatural. ¿Por qué hoy no sucede lo mismo? ¿Acaso el Espíritu Santo se cansó? ¿Acaso el Espíritu Santo es diferente? ¿Acaso cesó esto? No, mi hermano. Quien cambió fue el hombre. Quien perdió la dirección correcta de la sobrenaturalidad y de los dones es el hombre. Quien perdió la identificación de un bautismo en el Espíritu, de una llenura en el Espíritu, de la unción en el Espíritu y de los dones espirituales, fuimos nosotros. Nosotros tenemos todavía esto, el mismo Espíritu tenemos todavía. Y el Espíritu hoy quiere seguir esa forma sobrenatural, que se vuelva normal en una iglesia. El Espíritu Santo todavía quiere ver avivamientos en la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, y por esto es esta clase, porque tú eres quien puedes cambiar el ritmo de tu iglesia. Amén. Entonces, sigamos con los dones y miremos a ver qué es un don.
¿De dónde salió la palabra don? ¿Qué es un don? Don es un regalo de Dios, escucha bien. Y un regalo de Dios es un obsequio, es una dádiva de Dios que da sin nada a cambio y sin porque tú te lo tengas que ganar. El don es la misma benevolencia de Dios, es la misma gracia de Dios de darle a un pueblo algo que no merece, a un creyente, porque el don siempre será para los creyentes. Para los creyentes. Identifica esto. Tú has creído en Cristo. Tú has sido, el don ha sido derramado sobre tu vida. Tú tienes también este don que es la gracia de Dios. Y no se da por ningún mérito. Tú no tienes ningún mérito porque es una gracia, es un regalo. Es un obsequio que tú no mereces. Y no necesitas ni mérito, ni esfuerzo, ni ninguna capacidad. El don es un regalo que nadie se lo gana. Es la misma misericordia de Dios. En la misma gracia de Dios, estamos en la gracia. Jesús terminó la ley en la cruz. Y cuando vino el Espíritu Santo comenzó la dispensación de la gracia. Estamos viviendo la gracia, el regalo más maravilloso de Dios. Todo es por gracia. La salvación es por gracia. Los dones son por gracia. Amén. Nadie los puede comprar. Nadie tiene que ganarse un don. No son méritos. Es la misma gracia de Dios sobre tu vida. Amén. Es la misma gracia de Dios sobre tu vida. Entonces, dentro de las Escrituras encontramos 17 veces en el Nuevo Testamento la palabra dones espirituales. Y es de lo que vengo a hablarte, de los dones espirituales. Y los dones espirituales, te estaba diciendo que Dios nos los derrama en un creyente por su gracia. En el original griego, la palabra dones espirituales significan dos palabras. Dos palabras. La palabra doma y la palabra carisma. No son sinónimos. Ellas significan en el original griego, la palabra dones significa doma y significa carisma. No son sinónimos porque son funciones diferentes. El doma es una cosa y el carisma es otra cosa, y es lo que quiero enseñarte en esta hora. ¿Qué es un doma? Los domas son dones espirituales que son personas que Jesús puso dentro de su iglesia. Personas, escúchalo bien, ahorita te lo voy a desarrollar mejor y lo vas a entender de una forma más clara. Pero quiero primero decirte que son personas que Jesús, escucha bien, Jesús, el doma lo puso Jesús. Jesús en la iglesia para el desarrollo ¿de qué? De los carismas. O sea, que los carismas, de lo que te voy a hablar ahora, se desarrollan con los domas, que son personas que Jesús puso. Los carismas. O sea, que los ministerios, que son los mismos domas, desarrollan los carismas. Si no hay ministerio, no puede haber carisma. Amén. Si no hay doma, que es lo mismo ministerio, no puede haber carisma, porque lo que desarrolla el carisma son los ministerios o el doma. Amén. Que son juntos, los dos juntos, los carismas y los domas forman lo que se llaman dones espirituales. Amén. Entonces, ¿y qué son los carismas? Los carismas son las manifestaciones sobrenaturales, visibles y evidentes que el Espíritu Santo derrama en un creyente. Por ejemplo, el don de sanidad, el don de milagro, el don de hablar en lengua, el don de interpretar las lenguas, el don de palabras de sabiduría. Eso lo derrama el Espíritu Santo en un creyente. Amén. Entonces, te quería hablar de esto y te quería hablar primero de los ministerios. Vamos a Efesios capítulo 4 y ahí te voy a comenzar a hablar de lo que en la Biblia vas a encontrar como dones espirituales, como doma, o sea, los ministerios. Ahora ya no voy a hablar más de doma, porque acá no usamos esta palabra doma, usamos la palabra ministerio. Amén. Los ministerios, te voy a decir, son 5 ministerios. Ya no voy a usar más la palabra doma, porque acá no la usamos la palabra ministerio. Son 5 ministerios y mírame mi mano. Este dedito que está aquí
significa el ministerio apostólico. Este dedito que señala el índice significa el ministerio profético. Este, el más grande de todos, el que está en la mitad, significa el evangelista. Este que está acá significa el pastor. Y este chiquitico que está acá significa el maestro. Los 5 ministerios que Jesús derramó sobre la iglesia, que los puso. Y acuérdate que te hablé cuando comenzó la clase de que Jesús los puso desde cuando se entronizó. Él aquí en la tierra no dio los ministerios, los dio cuando Él subió y se sentó a la diestra del Padre y dijo: ahora sí, todos mis enemigos están debajo de mis pies. Y allí comenzó a dar los ministerios. Esto está dentro de la Biblia y yo te lo voy a leer y te lo voy a explicar para que tú lo puedas entender. Dice en el capítulo 4 del libro de Efesios, en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, hablando de la iglesia, a cada uno de nosotros fue dada, ojo, palabra dada, fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, o sea, al trono, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué la llevó cautiva la cautividad? Que es lo que muchos me preguntan. Porque Jesús, cuando murió por tus pecados y por los míos. Pero la muerte no lo pudo detener. Entonces Él llevó cautiva la cautividad. Él había sido cautivo y rompió, venció la muerte y subió con poder y se entronizó. Por eso dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el 9 te lo enseña mejor y dice: y eso que subió al trono, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Recuerda que Jesús fue a las partes más bajas porque Él llevaba el pecado de la humanidad. Y allá en las partes más bajas fue donde venció la muerte. La muerte no lo pudo detener. Y resucitó. Y dice el 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice el 11, y Él mismo, hablando de Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y ahí están los 5 ministerios que Jesús entregó, dio, derramó, dio por misericordia, por gracia. Allí comenzó la gracia, lo derramó sobre la iglesia. Y estos 5 ministerios son los que desarrollan lo que nosotros aquí dentro de la iglesia llamamos dones, que la Biblia a veces lo llama también carisma. Amén. Entonces, explicándote esto de los 5 ministerios, que la siguiente clase vamos a desarrollar los 5 ministerios, ya vamos a conocer lo que es un apóstol y todos cada uno de ellos. Entonces ahora solo te quiero hablar de los dones. Amén. Entonces hablemos de los dones ahora, de los dones o los carismas, que son las manifestaciones visibles, sobrenaturales del Espíritu Santo en un creyente. Son habilidades, escucha bien, son habilidades que el Espíritu Santo nos da por la gracia para que se desarrolle dentro de la iglesia. No es que te los da para que tú te vayas por allí a pasear con ellos. No es que te los da para que tú te sientes en la mecedora. No es que te los da para que tú te vayas a una cama. No, es para que los desarrolles dentro de la iglesia. Y cuando te habla dentro de la iglesia no te está hablando de un recinto, te está hablando de la iglesia universal. Para que tú lo desarrolles dentro de la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, los da por gracia para desarrollarla dentro de la iglesia. Son también atributos dados o capacidades especiales dadas para beneficiar las necesidades de la iglesia. Y cuando te hablo de las necesidades, te estoy hablando de alguna falta que tenga alguien en la iglesia. Por ejemplo, alguien está enfermo, Dios ha derramado el don de sanidad sobre un creyente y la necesidad es ese enfermo. Amén.
es enfermo. Entonces, luego, todo creyente tiene por lo menos un don. Mira lo que dice la palabra. Todos los creyentes tienen un don. Dice en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, pero a cada uno, no dice que a cada uno, o sea, individual, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Yo ahorita te dije que un don espiritual es la manifestación sobrenatural, evidente del Espíritu Santo en la vida de un creyente, derramando por lo menos un don. Y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Tuyo? No. Nosotros somos como los árboles. Los dones en nuestras vidas son como los árboles. Cuando el árbol de mango o el árbol de guayaba o cualquier árbol tiene fruto, el árbol no se puede comer el fruto, se lo come otro. Los dones, entiéndelo, los dones no son para ti, son para el beneficio de otro. Amén. De otro. Amén. Entonces a cada uno por lo menos le fue dado un don. Incluso en el versículo 11 nos los enseña aún mejor, para que entiendas, tú que me preguntaste el otro día, y tú también, mujer, que me preguntaste que tú no sabías si tenías don. Y yo te dije, esperemos que llegue la clase. Aquí llegó la clase. Tú que me preguntaste que tú no tenías don, en el versículo 11 te dice, pero todas estas cosas las hace uno. O sea, tú, está hablando de uno, tú. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tú tienes don, porque el Espíritu Santo a todos le dio dones. Cuando el Espíritu Santo llegó sobre los 120 en Pentecostés, el día de la fiesta de Pentecostés, dice que a cada uno se le posesionó encima una lengua como de fuego, dando a entender que cada uno iba a tener un don mínimo. Amén. Entonces te estaba diciendo y te estaba hablando de estos dones. Amén. Entonces ya sabes que no es por mérito, no es porque tú seas más espiritual, te puedes pasar de rodillas todo el día y no es por eso, es la simple gracia de Dios. Don significa la simple gracia de Dios derramando una manifestación sobrenatural sobre tu vida. Amén. Entonces, ¿para qué se usan los dones? Primera pregunta. Los dones se usan para capacitación de los creyentes, para la edificación de la iglesia, para desarrollar una iglesia integral, para que el cuerpo de Cristo comience a caminar integralmente y comience a tener funciones integrales. No es que el don se desarrolla más en el brazo. Nosotros, el cuerpo de Cristo, nos comparamos, la Biblia nos compara como un cuerpo. Yo no puedo desarrollar tener más habilidad en una parte de mi cuerpo que en otra. Todo el cuerpo, todos tenemos funciones dentro del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes tienen una función en el cuerpo de Cristo. Y tu función se tiene que desarrollar, porque si no se atrofia esa parte y comienza el cuerpo a tener problemas. Todo. ¿Por qué? ¿Para qué se usan? ¿Por qué se usan los dones? Para que el cuerpo comience a tener una estabilidad y un progreso integral. Que todo comience a caminar paralelamente todo. Comencemos a caminar integralmente y funcionemos todos. Tú no te puedes quedar sin funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Tú que has pensado que viniste aquí para estar sentado en una silla únicamente. Tú tienes una función, tú tienes don. Tú no puedes estar acostado en una hamaca. El don no es para que te acuestes. El don es para desarrollarlo. Amén. Alguien está necesitando de ti. Entonces, dice que es para la capacitación de los creyentes y para la edificación de la iglesia y para el desarrollo integral del cuerpo. Los dones van donde hay necesidad, como ahorita te estaba explicando. El don va donde hay
necesidad. Donde hay necesidad. Si alguien necesita una liberación, ahí está dentro de la iglesia alguien que tiene el don de liberación. Y tú, mujer, que tienes el don de liberación, te tienes que parar, te tienes que levantar y comenzar a resplandecer, porque la iglesia necesita que se desarrollen todos los dones, porque si no son iglesias que comienzan a crecer cojas, amén. ¿Cómo se obtiene un don? Lo primero que tengo que identificar es quién los da. Para yo saber cómo voy a obtener un don, tengo que saber quién es el que me da el don a mí. Vamos a mirar en 1 de Corintios capítulo 12, en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 6 está identificado quién me da a mí los dones. Recuerda que los dones tienen dos palabras que son diferentes funciones, ministerios y carisma. Y en este momento estoy hablando de los carismas, pero también recuerda que significa también ministerio. Dice en el versículo 4 de 1 de Corintios capítulo 12, dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, está hablando en este versículo 4 que los dones los da el Espíritu Santo. Me está diciendo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Dice en el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. Quiere decir que el Señor Jesús es el que nos da los ministerios, como ahorita los vimos en Efesios capítulo 4 cuando su Dios los entregó. Y el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. O sea, estamos viendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen que ver en tu iglesia, en tu vida, en tus dones. Los ministerios los da Jesús, los dones los da el Espíritu Santo. Pero todas estas operaciones y actividades que se hacen, tanto los ministerios como los carismas, van en un triángulo. Ellos suben para darle la gloria a Dios. O sea, lo que hace Jesús, los ministerios que derramó y lo que hace el Espíritu Santo, los carismas o los dones que ha dado, solo tienen una gloria, y es darle la gloria al Padre. Dice el versículo 6. Amén. De 1 de Corintios capítulo 12. Amén. De 1 de Corintios capítulo 12. En Efesios 4, 12, quiero leértelo para que no se me quede esta palabra aquí guardada. Dice en Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra me lleva a mí a decir que los ministerios perfeccionan la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios y los dones van a perfeccionar. ¿Para qué sirve? Para perfeccionar. Por eso a veces ustedes ven en iglesias donde no hay ministerio, iglesias donde no hay dones, y la iglesia es un caos, un absoluto caos. ¿Por qué es un caos? Porque no hay ministerio, son ruedas sueltas. Centro Cristiano del Recreo es una iglesia donde hay ministerio, donde hay dones, donde se desarrolla, donde se camina integralmente. Tú tienes un espacio y no es sentarte en la silla, tú tienes una función. Y el pastor está esperándote para que tú le digas cuál es tu función. Amén. Entonces, sigamos cómo se obtiene. Entonces, ahora, aunque lo da, él también necesita una actitud. Necesita que tú comiences a influir en el Señor. No hay una forma exacta de obtener los dones. Yo no te voy a enseñar aquí. No, tienes que hacer, esta es la fórmula para obtener los dones. Eso va entre tú y el Señor. Eso va entre tú y el Espíritu Santo. En medio de tu intimidad, el Señor te va a mostrar cuál es el don o los dones que Él te ha dado. Pero de que tienes. Te quiero decir algo. Hay muchas funciones en el cuerpo de Cristo.
te voy a decir algo. Una de las evidencias de un creyente para saber cuál es su don es cuando tiene un entusiasmo por hacer una cosa específica dentro de la iglesia. Cuando el corazón te late aceleradamente, porque vas a hacer algo dentro de la iglesia, eso identifica o evidencia que hay algo que te está agradando, que el Espíritu Santo te puso a que te gustara. Cuando a mí me comenzó a latir el corazón más fuerte, ahorita que venía de la casa para acá, para estar aquí, siempre que vengo aquí a enseñar, el corazón me hace algo diferente en mi vida. Y estoy identificando qué es lo que Dios quiere que yo haga y es lo que me encanta hacer. Amén. Bueno, entonces te doy eso para que puedas entender esto de si quieres conocer tu don. Entonces dice en 1 Corintios 12:7 que es para el bien de todos. Es dada para el bien de todos. Si tú quieres trabajar en la mejor empresa, en la empresa más grande del mundo, este es el momento para que comiences tú, inicies tu carrera. Los dones son para construir juntos una iglesia fuerte. Y esta iglesia te está esperando. Recuerda, no lo vas a conseguir por premio. No lo vas a conseguir porque le pongas la carita dulce al Señor. El Señor te lo va a dar por gracia. Amén. El amor también es fundamental. El amor es fundamental en los dones. Es la base donde se desarrolla el don. Después de 1 Corintios capítulo 12, donde están todos los dones, que es la clase que viene, donde están todos los dones, allí viene 1 Corintios capítulo 13, viene el amor, viene la preeminencia del amor. Y también te comienza a hablar allí lo fundamental que es el amor en los dones. O sea, un don sin amor no se desarrolla. No se desarrolla. Tienes que sentir amor por lo que estás haciendo. Tienes que sentir ese pálpito en el corazón. El amor es fundamental. Es fundamental. Es el vínculo y el vehículo correcto donde tú vas a desarrollar el don, sea cualquiera. Sea cualquiera. Amén. Ahora vamos a mirar la última parte, que es los beneficios. ¿En qué me beneficia mi don? ¿Cómo me va a beneficiar a mí el don? Cuando yo conozco los dones, encuentro más facilidad mi función en la iglesia y se desarrollan mejor. O sea, me doy cuenta, cuando yo conozco mi don, me doy cuenta cuál es el lugar que yo ocupo dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la iglesia. Uno. El dos, cuando conozco mi don, aprendo, sea cual sea el don, que soy una persona importante dentro de la iglesia. Cuando yo conozco mi don, me doy cuenta que soy importante. Mira, el dedito chiquito, cuando tú te lo tropiezas, todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, hasta el pelo le duele. No te estoy diciendo, te estoy llevando para la parte más pequeña del cuerpo humano. Pero cuando se tropieza, todo el cuerpo le duele. Todos los dones son importantes, es lo que te quiero decir. Y cuando tú conoces tu don, por muy pequeño que sea, tú vas a sentir que eres parte importante de Dios. Amén. Tercero, cuando conozco mi don, cuando lo conozco, no solo me ayuda a crecer individualmente, sino que me permite ayudar a crecer, que yo haga crecer a otra persona. No solo crezco yo, también hago crecer a otro. También nos enseña a madurar espiritualmente. ¿Sabes cuándo comienzas a madurar espiritualmente? Cuando tú comienzas a ejercer el don que Dios te dio. Se comienza a crecer una madurez en tu vida, a darte una madurez en tu vida, una madurez espiritual, porque estás cumpliendo exactamente la función por la cual Dios te trajo. Amén. En Efesios capítulo 4, en el versículo 13, mira lo que dice al respecto. Versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué te está diciendo el Señor? Te está diciendo que la madurez espiritual va a hacer que nadie te esté haciendo cometer errores, y que nadie influya en tu vida para desviarte de la verdad. Amén. Entonces te hacen madurar espiritualmente. Cuarto, cuando conocemos los dones, glorificamos a Dios. Es cuando realmente vemos la gracia de Dios que llega a nuestras vidas. Amén. Y quinto, último, cuando conocemos el don, Dios nos da fuerza y capacidad necesaria para poder realizar el ministerio que Dios me ha dado. O sea, no creas que el don te pertenece a ti. El don es tuyo, pero te lo dio el Espíritu Santo, y Él es el que más va a influenciar en tu vida para que comience aceleradamente a cumplir sus funciones por la cual Dios o el Espíritu Santo te lo ha dado en tu corazón. Amén. Espero que te haya gustado esta clase. Te quiero decir, la unción, la gracia y los dones espirituales son una mezcla entrelazada para que tu vida y la sobrenaturalidad que el Espíritu Santo quiere que comiences a vivir, comiencen a ser la plenitud de lo que comiences tú a caminar. Recuerda, la unción, un don sin unción, un don con unción. La gracia de Dios, que la tienes que entender, comprender y vivir. La gracia, que es el regalo inmerecido de Dios de darnos los dones. Y los dones entremezclados son una dinamita dentro de ti, mi amado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oro por ti, oro para que la sobrenaturalidad de Dios en estos dones comiencen a ejercer un pleno entendimiento en ti y comiencen a desarrollarse. No importa que estés en tu casa, desde allí Dios te va a usar. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas una semana llena de muchas bendiciones. Amén. Mm-hmm.